Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés y ya es la 10ª vez consecutiva. El interés exigido a los bancos de la eurozona por financiación a una semana se eleva ahora al 4,5%, el nivel más alto en las últimas 2 décadas. La presidenta del ente emisor de la eurozona, Christine Lagarde, justificó esta subida con la persistente y alta inflación. De hecho, el BCE revisó al alza las proyecciones para los precios, algo que está presionando a la baja la actividad de empresas y también el gasto de los consumidores europeos. Es por esto que muchos creen que esta puede ser ya la última subida de tasas de interés en la eurozona. Una vez más, en su dilema, el Banco Central Europeo prefiere arriesgar la actividad económica y el empleo antes que seguir viendo estos niveles de inflación. Y siguiendo muy de cerca esta decisión del Banco Central Europeo está nuestro corresponsal financiero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, como decíamos, hay nuevas proyecciones económicas que apuntan a un escenario con alta inflación y bajo crecimiento, algo que suena parecido a la temida estanflación. ¿Qué es lo que destacas de estas nuevas proyecciones? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues uno de los puntos más preocupantes que se han anunciado hoy con estas nuevas proyecciones es que la inflación efectivamente se mantendrá más alta. Ahora hablamos de un 5,6% para la eurozona en este año, frente a un 5,4% que se había previsto en el mes de junio. Y además es muy importante que para el próximo año, ahora el Banco Central Europeo calcula un 3,2%. Es decir, todavía el próximo año la inflación se mantendría por encima de ese 3%. ¿Qué le diría a las personas que le puedan acusar de que con esta subida se empeora la recesión económica? Le preguntaba a Andrés, hoy el corresponsal del Financial Times, en esa rueda de prensa aquí en Frankfurt. Lagarde contestaba que la prioridad del Banco Central Europeo es devolver la estabilidad de precios. Muchos expertos creían que este era el momento, si quería el Banco Central Europeo reforzar esa presión para devolver la inflación a la baja, porque más tarde sería difícil tomar esta decisión y justificarla cuando la inflación siga bajando, pero Andrés todavía esté por encima del 2%. José, muchos creen que estamos ya muy cerca o incluso que hemos llegado al límite en las subidas de tipos de interés. ¿Eso crea esperanzas para empresas y consumidores de que la financiación no se va a encarecer todavía más? ¿Qué pistas ha dado sobre esto Lagarde? Pues Andrés, ya sabes que los banqueros centrales nunca suelen responder con un sí o con un no, pero las pistas que ha dado el Banco Central Europeo es que Lagarde ha hecho hincapié en varias ocasiones a una frase que dice que algo así como que los tipos de interés o el nivel actual alto de los tipos de interés, si se mantiene un tiempo lo suficientemente necesario, eso podría beneficiar a reducir considerablemente la inflación. Bueno, esta frase tan larga para muchos analistas y expertos viene a decir que el Banco Central Europeo ha acabado con su ciclo de subidas de los tipos de interés, o al menos no lo va a subir en el corto plazo. Pero no podemos hablar todavía de que los tipos de interés vayan a bajar. Muchos pronostican que no será hasta mediados del próximo año cuando el Banco Central Europeo, igual que pasa por ejemplo con la FED, puedan anunciar un recorte de los tipos de interés. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. La tecnológica británica ARM protagonizó este jueves la mayor salida a la Bolsa de Nueva York desde 2021. ARM terminó su primer día de operaciones con un aumento del 25%, elevando el valor de la empresa a más de 60.000 millones de dólares en el parquet. La tecnológica fue fundada en Cambridge en 1990, cuenta actualmente con una plantilla de 2.800 empleados. Su especialidad es el diseño de componentes de semiconductores para celulares inteligentes, computadoras y consolas. Muchos de sus principales clientes como Nvidia, Apple y Samsung adquirieron acciones en la jornada de salida a bolsa. Y si algo pasa en la Bolsa de Nueva York, por supuesto hay que preguntárselo a Ana Nieto, nuestra corresponsal ahí en la Gran Manzana. Ana, la salida a bolsa de ARM, este diseñador de microprocesadores en el mercado Nasdaq, ha sido espectacular. Cuéntanos por qué y por qué es tan importante. Sí, ha sido una salida a bolsa muy esperada en un sector, el tecnológico, que goza del favor de los inversionistas por el potencial del desarrollo de la inteligencia artificial. En este sentido, hacía mucho tiempo que no llegaba
a la bolsa una empresa nueva para este mercado prometedor, aunque ARM la verdad es que todavía tiene que crecer bastante en él porque la mayor parte de su mercado está aún en el mercado de los celulares. La salida a bolsa ha sido, no obstante, un gran éxito para el dueño de la empresa, el grupo inversor japonés SoftBank, que la compró en el año 2016 por $32.000 millones. SoftBank aún tiene el 90% de la compañía y que hoy el mercado ha decidido que vale $65.000 millones. Esta ha sido la UPV más grande desde que el fabricante Rivian saliera a bolsa en el año 2021, el fabricante de automóviles eléctricos Rivian. Está por ver hacia dónde sigue la cotización de esta compañía, porque riesgos hay. El 25% de sus ingresos llegan de China en un momento en el que hay mucha tensión en este sector con este país, y la inteligencia artificial todavía tiene que probar los rendimientos para esta compañía en el largo plazo. No obstante, hoy su salida a bolsa ha sido por la puerta grande. Ana, venimos de un periodo relativamente de sequía en materia de salidas a bolsa. ¿Puede esto animar otras ofertas públicas de venta y otras eventuales salidas al parquet? Eso se espera. Las salidas a bolsa han sido relativamente pocas y desde luego han dejado muy mala impresión desde el año 2020-2021. La mayor parte de ellas siguen por debajo de su precio de salida. Se espera que tan importante debut en el Nasdaq sirva para animar a los inversionistas a otras salidas que ya están previstas, como la de Instacart, que es un repartidor de alimentos, la plataforma de marketing Klaviyo y el fabricante de zapatos alemán Birkenstock, que esta misma semana ha solicitado salir al mercado de Wall Street. Birkenstock tiene unas raíces que se remontan al siglo XVIII y tiene un gran mercado en Estados Unidos, que se ha aumentado no solamente porque trabaja con diseñadores famosos, sino por su papel en la película Barbie. A ver qué sale en bolsa. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Ahora mismo repasamos rápidamente otras noticias económicas de esta jornada. Los pequeños agricultores de café no podrán cumplir una ley de la Unión Europea que prohíbe las importaciones relacionadas con la deforestación y que entrará en vigor el próximo año. Así lo señala un nuevo informe sobre el mercado del café. Esta ley europea exige a los importadores de café, cacao, carne de res y soja que demuestren que no están contribuyendo a la destrucción de los bosques. Los trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos preparan una huelga a partir de este jueves. Ford, GM y Chrysler. Es la primera huelga simultánea contra los tres grandes de Detroit, que son Ford, General Motors y Chrysler. Los fabricantes han ofrecido a 146.000 empleados aumentos salariales de hasta el 20%, escalonados en 4 años y medio, pero el sindicato pide el doble. Los argentinos buscan estrategias contra la inflación, que en agosto marcó un nuevo récord, 12,4 mensual y 124% anual. Una forma de financiarse es la tarjeta de crédito para comprar alimentos y pagarlos al menos un mes después. También crece la cantidad de argentinos con más de un empleo para sumar ingresos. Daniela Urruzuno trabaja como empleada administrativa en el centro de Buenos Aires. Desde hace un año los precios en Argentina dan saltos cada mes, el mayor del 12% en agosto pasado. Daniela recurre desde entonces a la tarjeta de crédito para comprar alimentos. No es la única que lo hace. El 36% de los argentinos abona así para postergar el pago al menos un mes. Una estrategia cada vez más usada a medida que sube la inflación, hoy del 124% anual. A fin de mes con el efectivo es que la empezás a usar y al mes siguiente la tenés que volver a usar, pues yo pago el total de la tarjeta, trato de pagar el total de la tarjeta y lo que pasa es que se va haciendo como una bola, ¿no? Algo que lo necesitas a fin de mes porque no llegás, por más que te aumenten el sueldo. En las ferias los comerciantes notan que los clientes recurren más a la tarjeta de crédito en la compra. El pescadero Franco Rossi explica que algunos usan la tarjeta porque sus bancos les ofrecen descuentos, pero que esa no es la principal razón. Esto cambió más o menos a partir de la pandemia, cuando se fue devaluando un poco el peso, la gente empezó a querer, supongo yo, ¿no?,
a querer empezar a guardar un poquito más la plata. Antes se usaba más efectivo, yo creo que ha crecido entre un 30% más o menos de lo que se usaba antes. Es bastante la diferencia. Otro recurso para enfrentar la inflación es sumar más trabajos. En los suburbios de Buenos Aires, el economista Hernán Bergstein da clases en la Universidad de Lanús, pero también en la de Quilmes. Desde hace 2 años dicta más cursos y ha intensificado sus consultorías a pymes. Como él, el 9% de los argentinos que trabajan tienen varios empleos y la cifra va en ascenso. No me imagino cómo será en otros países. No me imagino que no estén pensando, bueno, ¿y cómo hago para mejorar? ¿Cómo cambio este trabajo por este otro? ¿De dónde saco más ingresos? Pareciera que esta ansiedad que tenemos algunos trabajadores por cómo llegamos a fin de mes, y algunos, si llegan a fin de mes, pareciera que no están en otros lugares. Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamiento, Políticas y Públicas, analiza el fenómeno del endeudamiento y del pluriempleo para llegar a fin de mes. El empleo no es suficiente para garantizar condiciones de vida. Aparecen estas estrategias en las cuales los trabajadores se convierten en algo así, en recolectores de ingresos, ¿no? En la multiplicación de estrategias, tanto de ocupación como lo que conversamos anteriormente, de créditos que permitan alcanzar niveles mínimos de subsistencia. Rameri señala que los argentinos no solo se endeudan para comprar alimentos, sino también para otros gastos básicos como el alquiler, el gas o la electricidad. Hace unos años los argentinos se habían acostumbrado a vivir con un 25% de inflación anual, pero luego subió al 50%, al 100%, ahora al 125% anual y tienen que inventarse nuevas maneras para sobrevivir. Y esto fue la Economía del Día. Gracias por la atención. Hasta la próxima.